La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y ya nos acompaña en este espacio el doctor Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad, y con él vamos a dialogar sobre la posición de la CONAIE en cuanto a una nueva advertencia al gobierno nacional y también el envío al registro oficial de la ley tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley. Es importante conocer cuál es la postura por parte del gobierno en este sentido, así que damos la bienvenida a este espacio al doctor Fuertes. Doctor, iniciamos con el tema CONAIE. Ya se ha establecido justamente una advertencia por parte de la CONAIE en cuanto a que se retomarán las paralizaciones a partir de enero del 2022. Pues ellos señalan que no existe ningún acuerdo, no ha existido ningún pronunciamiento por parte del gobierno justamente conforme a lo que se había acordado en la cita del 10 de noviembre que se efectuó en Carondelet. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Mire lo que ha decidido el sector de la CONAIE liderado por el señor Issa. No llama la atención en términos generales porque era evidente desde el inicio que iban en una línea de provocar movilizaciones reiteradas. Pero en los justificativos, sin duda alguna que existen algunas incongruencias, porque si de conformidad con lo que se convino al finalizar la reunión el 10 de noviembre, el gobierno debe entregar una respuesta hasta el miércoles de esta semana, es decir, hasta dentro de 2 días. No es lógico que sin que se haya terminado ese plazo y sin que se tenga todavía respuesta del gobierno, ya hayan decidido suspender los diálogos. Esto da la pauta de que no se está actuando con la seriedad que la vida democrática del país requiere. En todo caso, como no puede ser de otra manera, es respetable las decisiones que toman las organizaciones políticas o sociales y el gobierno tiene que actuar en el dispone la Constitución y la ley frente a ese tipo de resoluciones. Bueno, ellos señalan que no ha existido ningún pronunciamiento por parte del presidente, que no hay ninguna respuesta en cuanto a las 6 demandas que ellos plantearon en esa reunión que ustedes mantuvieron, y una de ellas que pues ha sido la bandera justamente de la CONAIE y otras organizaciones sociales es el tema del pedido de reducción del costo de combustibles, entre otras. De esos 6 puntos justamente que se trataron, ¿qué se ha avanzado, qué se ha hecho o qué está analizando al interior el gobierno para conocer también qué trabajo se está haciendo y así pues desvirtuar las declaraciones del señor Issa, como usted menciona? A ver, puntualicemos. Los 6 y otros temas que tenemos inconveniente con el audio de nuestro entrevistado. ¿Ahí estamos? Ahí. ¿Estamos nuevamente? Ya. Sí, Le decía que esos 6 temas no fueron los únicos que se trataron en la reunión del 10 de noviembre. Pero sobre esos y otros temas, el presidente de la República planteó la necesidad de acudir a un diálogo en mesas temáticas. Y la CONAIE lo que sostuvo es que mientras no exista una aceptación a su planteamiento sobre la rebaja del precio y el congelamiento de esos precios, tanto de la gasolina extra como del diésel, ellos no querían sentarse a conversar sobre ningún otro tema. De tal modo que sí resulta sorpresivo que a estas alturas, en cambio, nos indiquen que han estado o están en espera de una respuesta sobre 6 puntos, cuando la respuesta que nos comprometimos fue única y exclusivamente sobre el petitorio del precio y el congelamiento de ese valor de los combustibles. Sin embargo, independientemente de lo que sobre ese particular acontece con la CONAIE, nosotros, me refiero al gobierno, hace 2 semanas ya llevamos adelante un proceso de mesas temáticas con el pueblo montubio. La semana anterior se reinstalaron y desde el día de hoy continúan desarrollándose mesas de diálogo con la FENOCIN, que es una agrupación que acoge en su seno
a organizaciones de indígenas, de afros, de campesinos. De tal modo que lo que la CONAIE en legítimo derecho ha resuelto de negarse a continuar dialogando es respetable, pero como gobierno nosotros continuamos reflexionando, discutiendo y buscando puntos de encuentro sobre diversos temas que son materia de preocupación, de reclamo, tanto de orden sectorial como de carácter nacional por parte de diversas organizaciones. Bueno, ustedes se pronunciarán como ejecutivo el 1 de diciembre sobre el costo del combustible. ¿Habrá algún pronunciamiento oficial? Porque ellos también señalan que estarán atentos hasta el 1 de diciembre para tomar decisiones en cuanto a la paralización de enero de 2022. Desde luego, porque ese fue el compromiso que asumimos. Esto no obsta que sí, como decía, nos llame la atención que sin recibir respuesta, por un lado decidan suspender los diálogos y por otro anuncien que en el mes de enero van a provocar movilizaciones. ¿Quién entiende esto? Supongamos, esto nada más a título de suposición, que hasta el miércoles que se tiene como plazo para dar una respuesta, supongamos que la respuesta fuese favorable en los términos que pide la CONAIE. ¿Cómo se explica entonces que antes de eso ya decidan no seguir dialogando y que además preparen movilizaciones para enero? Ciertamente es difícil de entender. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes al respecto para evitar precisamente que el país se vea afectado por más movilizaciones cuando lo que se necesita es reactivarnos económicamente y generar? Entonces, estas movilizaciones lo que van a generar es más perjuicio económico, retraso y molestias a todos los ecuatorianos. Sabemos y respetamos también la lucha que ellos tienen y, claro, las demandas que hacen al Ejecutivo. Pero ¿cuál va a ser ese consenso para poder evitar que esto se dé en los próximos meses? Bueno, evidentemente con la CONAIE no va a haber diálogo porque así lo han decidido, pero nosotros vamos a continuar discutiendo, reflexionando, buscando soluciones e implementando las soluciones sobre diversos problemas que tienen las comunidades indígenas y el país con otras organizaciones. Y aun cuando no hubiese la posibilidad democrática de dialogar con ninguna organización, eso no implica que el gobierno se desatiendan de la responsabilidad que tiene de procurar alivianar o superar la problemática que en diversas materias tienen las diversas comunidades del país. De tal modo que nosotros vamos a continuar en esa misma línea. Y si es que en enero se producen las movilizaciones que anuncian, bueno, el gobierno tiene también que cumplir con lo que la Constitución y la ley disponen en cuanto a precautelar el derecho de todos los ciudadanos. En efecto, y eso justamente es lo que esperamos, que exista un diálogo y que no se afecte los derechos, como usted lo ha mencionado, de todos quienes queremos trabajar y salir adelante y reactivarnos, que esa es la intención justamente, y no vivir en paralizaciones. Yo quiero rápidamente cambiar de tema y justamente es ya el envío por parte del presidente al registro oficial, la publicación ya de la ley tributaria. Ha existido cuestionamientos en cuanto a la forma en la que ha sido promulgada esta norma, puesto que en la Asamblea Nacional aparentemente no se habría cumplido con lo que se establecía, que era negar, aprobar o modificar, por ende su archivo, que no se dio, no se aprobó ninguna de las mociones y por lógica, pues ya entró por el Ministerio de la Ley. ¿Cuál es la posición al respecto de ustedes, puesto que se ha cuestionado que ha existido pactos o acuerdos políticos con la bancada de UNES para poder lograr la votación de abstención en este sentido, en la última moción que hizo una de las asambleístas para solicitar el archivo? Es lamentable que una propuesta legislativa haya tenido este destino, porque lo lógico es que tratándose de una iniciativa que está sujeta a que sea complementada, a que sea mejorada, porque de inicio no puede ser un producto perfecto, haya entrado en vigencia por el Ministerio de la Ley. Bueno, el gobierno lo que ha hecho es actuar de conformidad con lo que establece la Constitución y el resto de normas del ordenamiento jurídico,
y ha dispuesto su publicación en el registro oficial a efectos de que empiece a regir en razón de la materia a partir del 1 de enero del próximo año. Sobre las especulaciones, sobre las hipótesis que con buena o con mala intención se han formulado, me parece que, por un lado, las explicaciones que han dado los integrantes de la bancada cuestionada, y además de estos anuncios de impugnación, de derogatoria, parece que por sí solos desdicen de quienes han afirmado, o al menos han sospechado, que detrás de lo que ocurrió en la Asamblea puede haber existido algún pacto, algún acuerdo entre el gobierno y la bancada de UNE. Esto no es así, no ha existido, y lo que veremos en los próximos días seguramente es el despliegue de una cantidad de poses que va a privilegiar fundamentalmente lo político, dejando subordinados los intereses superiores del pueblo ecuatoriano. Y bueno, y justamente la postura que ahora ha mencionado la bancada de UNES y de la izquierda democrática, pues han asegurado que pedirán la inconstitucionalidad de esta ley, calificándola de que justamente afecta a la clase media. Hablamos sobre la eliminación del impuesto a la renta, en el sentido de que la base imponible será ahora de $2,000. También la deducción, que era de 14, ahora irá a 10,000. Yo quisiera preguntarle, ¿en efecto puede darse esta solicitud que ellos harán o esta demanda de inconstitucionalidad de la ley? ¿La bancada puede hacer esto? Por supuesto, la Constitución, la ley, franquean varios recursos a los que pueden recurrir en diversos órdenes los ciudadanos, las organizaciones, y en esta materia sí, tienen toda la libertad de actuar de conformidad con lo que la norma permite. Sobre ese particular, como gobierno, no tenemos sino que respetar el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos, las organizaciones políticas o sociales, y por supuesto, desde la convicción democrática, también respetar las decisiones que tomen las instituciones que, de conformidad con el sistema democrático, tienen competencia para pronunciarse sobre cualesquiera de estas acciones que se deduzcan. El asambleísta Villavicencio el día de hoy ha mencionado que hubo chantajes de parte de algunos asambleístas para dar su voto de aprobación a la reforma tributaria. Precisó que el gobierno no cedió y por eso el proyecto no obtuvo los votos necesarios. Ahí ha habido también un pronunciamiento por parte de uno de los asambleístas. ¿Es así? ¿Hubo algún chantaje al gobierno para que se puedan dar esos votos que necesitaban en ese sentido, bajo esa lógica? En lo personal, desconozco que se haya producido algún evento de esta naturaleza. En todo caso, el comportamiento que tuvieron las diversas bancadas me parece que deja plenamente esclarecido que desde la órbita del gobierno no ha existido ninguna intencionalidad de ser parte de juegos de ese tipo de episodios que fueron tan recurrentes en el pasado en el país. ¿El gobierno ha analizado la posibilidad de hacer algún tipo de cambio a futuro, considerando que dentro de la comisión sí se plantearon cambios por parte de las diferentes bancadas? También se ha escuchado organizaciones y han pedido cambios en algunos artículos. ¿Ustedes no han pensado a futuro hacerlos, considerando que el proyecto y ahora ley pues entró directamente tal cual lo presentó el Ejecutivo de manera íntegra? ¿No hay tal vez un análisis al interior de ustedes para hacer unos cambios a futuro? A ver, de inicio, antes de presentar la iniciativa legislativa, hay de por medio todo un análisis de carácter técnico, económico, social, pero vimos que lamentablemente en la Asamblea Nacional finalmente no se efectuó ningún aporte en el orden democrático de mejorar la iniciativa que presentó el Ejecutivo. De cara al futuro, me parece que cada vez se vuelve más incierta la posibilidad de encontrar en cualquier propuesta de carácter legal el ambiente adecuado para que no se mire desde esta lógica gobierno-oposición y que el debate legislativo
se convierta simplemente en un espacio desde el cual se trate de reprochar y de a toda costa desarticular cualesquier iniciativa de ley que presente el Ejecutivo. De tal modo que sobre este particular no veo yo que en el tiempo inmediato exista por parte del gobierno nacional alguna iniciativa para reformar lo que ha terminado aprobándose por el silencio de la Asamblea Nacional, es decir, por el Ministerio de la Ley. Muchísimas gracias, doctor Fuertes, por despejarnos algunas inquietudes y también conocer un poco cuál es la postura que tiene el Ejecutivo respecto a estos dos temas. Y en efecto, esperamos que exista ese diálogo del primer tema que tocamos con la CONAIE para que se evite las movilizaciones como ya lo han planificado o lo han señalado para enero del 2022. Estaremos atentos de las negociaciones, de las mesas de diálogo que ustedes lleven a cabo para tratar de solucionar esto. Y en cuanto a la ley, veamos qué sucede en los próximos días. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Momento de irnos a una pausa. Regresamos enseguida.